días. Gracias por venir a estas horas de la mañana a un congreso que a mí me encanta. Yo creo que contar con ello, yo creo que es como el 10.º año que vengo y va a ser muy a ir. Y bueno, yo me dedico al cáncer de mama, como bien sabes, y pues además también, y una de mis pacientes, por lo tanto, que me hace mucha ilusión, es un honor para mí. Entonces, bueno, pues yo me dedico al cáncer de mama, porque el jefe de servicio, con las cosas que tiene, pues mi actividad asistencial, que no es poca, me dedico al cáncer de mama desde hace ya 20 años, con casi exclusividad, entre otras patologías. Y bueno, pues vamos a hablar del cáncer de mama triple negativo, que es un tumor de mama que tiene muy mala fama. Tiene muy mala fama porque es como que no es muy frecuente, que afecta a mujeres más jóvenes. Lo de triple negativo no suena, lo de negativo siempre tiene una connotación negativa. Entonces, lo que hay que hacer es conocer la enfermedad. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de trabajo muy interesante y muy potente en estos tumores, y la verdad es que tenemos mucha experiencia en el tratamiento de esta enfermedad. Y es un cáncer de mama como otro cualquiera. Lo que pasa es que tiene una serie de connotaciones que vamos a ir viendo a lo largo de la próxima hora. Tenemos tiempo de comentar, de preguntar, de parar, porque no quiero hacer una presentación muy exhaustiva, pero sí lo suficiente para que te pida preguntar, que es a lo que estamos. Bueno, pues lo que hemos apuntado antes, el cáncer de mama triple negativo es la entidad menos frecuente dentro de los cánceres de mama, porque cuando hablamos de cáncer de mama parece que hablamos de una sola enfermedad, pero realmente hablamos de muchas enfermedades. Y es casi, yo más bien diría que hablamos de que cada paciente tiene su propia enfermedad, cada paciente tiene su propio cáncer de mama. Pero bueno, en conjunto, la característica que, que integra el cáncer de mama triple negativo también tiene otros nombres, como pasa Light, o sea que tiene los triple negativos porque es una cuestión bastante sencilla para etiquetarlo, pero tiene otros nombres menos feos. El triple negativo es más frecuente en mujeres jóvenes. Con mucha frecuencia está ligado a mutaciones de los genes implicados en la génesis del cáncer, como el BRCA1 y BRCA2. Estos genes que están en un 5 o un 10% de las pacientes o los pacientes con cáncer de mama, eh, eh, supone que cuando nosotros nacemos heredamos una serie de genes. Bueno, pues hay genes que nos predisponen a un determinado tipo de cáncer. Bueno, pues dentro de los cánceres de mama, el cáncer triple negativo es el que está con más frecuencia ligado a una mutación de estos genes. Por tanto, cada vez que encontramos a una paciente con un tumor de mama triple negativo, siempre hacemos un análisis de estos genes, sea la edad que sea joven o sea más mayor, siempre se hace. Y una de las características fundamentales de este tumor es que no es posible el tratamiento con terapia nuclear. Y vamos a ver por qué. El cáncer de mama, es decir, el cáncer de mama, ¿qué es? Pues es una enfermedad que se caracteriza porque un grupo de células dentro de la mama se ponen a dividir de forma desordenada y adquieren una serie de capacidades, entre las cuales está el ir a otras partes del cuerpo. Eso es lo que define el cáncer, ¿no? Entonces, como las células tumorales parten de células sanas de la mama, las células sanas de la mama tienen una serie de receptores en su superficie, que pueden ser receptores de estrógenos, receptores de progesterona y luego un receptor de un factor de crecimiento que es el CERB2, que es este que tenemos aquí, que lo tienen todas las células del cuerpo, pero si la mutación que ha llevado a que esas células se comporten de forma desordenada y se dividan de forma desordenada, pues está sobreexpresado. Entonces, en ese caso tendremos tumores de mama que expresan los receptores. Esto creo que tiene Creo que en esa pizarra no funcionaba ese punto. Sí, funciona muy cerquita, pero lejos. pues eso tenemos ideas. Bueno, pues aquí hemos representado lo que sería a ver, el tumor parte de la mama normal, se transforma, y entonces si nosotros analizamos estas células, podemos encontrarnos que estas células pueden tener receptores de estrógenos, perdón, de progesterona, receptores de estrógenos y este factor de crecimiento. Entonces hay células que expresan solo los receptores de hormonas y no expresan los receptores de este factor de crecimiento. Entonces esto lo etiquetamos como tumor de mama luminal A, que son tumores que son los más frecuentes, que se pueden tratar con hormonoterapia, y la quimioterapia en principio no tiene demasiado sentido utilizarla, salvo algunos casos.
Luego hay una variante del luminal, que es que podemos encontrarnos que los receptores tanto de estrógenos como de progesterona están presentes, pero no están muy sobreexpresados, es decir, no son muy abundantes. Y el ER2 puede ser positivo o negativo, pero lo que no nos interesa es cómo son los estrógenos y la progesterona. Entonces, si están expresados por un nivel menor que el anterior, lo consideramos luminal B. También sigue siendo un tumor luminal, es un tumor con buen pronóstico y se puede tratar con hormonoterapia porque hay receptores hormonales, pero también puede ser que sea necesario tratarlo con quimioterapia. Luego están los tumores que son los ER2, es decir, que me da un poco igual cómo sean los receptores de estrógenos y progesterona, porque lo que me importa es que este receptor del factor de crecimiento está muy sobreexpresado y son los tumores de mama ER2 positivos, que tienen un tratamiento diferente con unas terapias dirigidas para bloquear este receptor, y esto se trata con quimioterapia, se tratan con esa medicación específica para para este factor de crecimiento, y si tiene receptores hormonales, pues lo podemos utilizar. Y luego están el que nos ocupa, que es que ni tiene receptores de estrógeno, ni tiene receptores de progesterona, ni expresa esos receptores. Es decir, que lo podemos tratar con quimioterapia. Porque no podemos tratarlo con ninguna terapia para los receptores hormonales, porque no sirve para nada. ¿Y por qué nos interesa? Y esto, como tenemos pizarra, lo voy a ver. ¿Por qué nos interesa ese tratamiento sobre los receptores? Esto es una célula tumoral con su núcleo. Entonces tiene un receptor de estrógenos, un receptor de progesterona y ese factor de crecimiento ER2 que tiene esta forma el receptor. Entonces, una célula tumoral, cuando llegan los estrógenos por aquí, el estradiol, cuando se une al receptor, esto provoca una señal hacia el interior de la célula que hace que la célula se divida. Y tenemos dos células que son iguales a esta. Vale. Entonces, esto es una cuestión que es normal en las células del tejido mamario sano. Todas las mujeres saben que en función de los periodos menstruales, cuando hay más estradiol, las mamas son más turgentes, es decir, aumentan de tamaño y los embarazos aumentan de tamaño, precisamente por eso, porque lo que ha habido es un estímulo de esos receptores para que la célula se divida. Entonces, ¿para qué nos vale la terapia hormonal en los tumores de mama? Porque si yo bloqueo esta señal, es decir, evito que el estradiol se una al receptor, porque esto va a poner en marcha el mecanismo de división de la célula no se divide, que es lo que yo quiero para el mercado. Y bloquear al receptor es como si yo le doy al interruptor de la luz y enciendo la luz. Si no tengo el interruptor o me han estropeado el receptor, pues no puedo encender la luz. Pues esto es así. ¿Cuál es digamos, la característica de estos tumores? Este mecanismo no lo podemos utilizar, por lo tanto, esto nos tenemos que olvidar de ello, porque estos tumores no tienen esos receptores y tampoco tienen el receptor del ER2. Este receptor de ER2, hay unas medicaciones muy sofisticadas que son anticuerpos monoclonales, que es que se comportan como las vacunas, identifican esta estructura fuera de la célula, es un anticuerpo monoclonal que tiene esta forma, lo identifica y lo bloquea, entonces la célula no se. Pero esto no nos vale los tumores triple negativos, porque solo lo que tenemos es una célula que se divide de forma desordenada, de forma a veces muy rápida, pero no sabemos muy bien cuál es el mecanismo sí sabemos cuál es el mecanismo de división, pero no tenemos nada con que bloquearlo, por lo menos desde fuera, que no sea la mera destrucción de las células en división. Por ejemplo, nos vale la quimioterapia. Pues un pequeño resumen de los casos de cáncer de mama, que tendríamos el más común, que es el que hemos comentado, que es un 73% más o menos, que tiene receptores de estrógenos positivos y el ER2 es negativo. Luego están los tumores de mama, que son negativos, y luego el resto de las variaciones tumorales. En función de si los receptores de estrógenos y progesterona y el ER2 está presente. Pero, como hemos dicho, nuestro tumor, nuestro protagonista no tiene ni receptores de estrógeno, ni receptores de progesterona, ni podemos manipular ese factor de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las características de un tumor que se divide de forma rápida, pero no tenemos ninguna diana terapéutica para controlarlo? Porque esto, cuando nosotros hablamos de dianas terapéuticas, hablamos de estos receptores, cosas que yo puedo manipular para que la célula no tenga.
Cuando no sabíamos muy bien de qué se trataba el cáncer, pensábamos que era una enfermedad de rápido crecimiento, que las células se volvían locas, se ponían a dividirse, pero no sabíamos cuál era ese mecanismo que se alteraba. Ahora ya lo sabemos, pues que cuando se ponen en marcha estas señales para la división de la célula, cuando por ejemplo, el estradiol, que es normal que lo haga en una célula mamaria sana, de una mujer sana que no tiene ningún problema, el estradiol, cuando estimula su receptor, hace que la célula se divide. Entonces, ¿qué podíamos encontrarnos? Que en esta parte, en los mecanismos de señalización, voy a quitarlo por aquí. O sea, esto ya nos vamos a un nivel mucho más molecular. Esta es la superficie de la célula. Este es el núcleo celular. Yo tengo mi receptor de estrógenos. Y el receptor tiene una serie de señales hacia el interior del núcleo, donde está el núcleo de la célula, que es donde está el DNA, que va a hacer que la célula se divida. Me lo divido esto y luego la célula se divide. Entonces, cuando llega el estradiol y estimula esto pone en marcha una serie de señales que hacen que la célula se divida. Si en algún momento, en alguno de estos procesos, hay proteínas alteradas, porque eso es el cáncer, que hay mecanismos de división celular que están alterados y están sobreexpresados, pues la célula se va a dividir de forma desordenada. Pero si yo bloqueo esto, la célula no se va a dividir. ¿Qué pasa? Que como en el triple negativo no tengo ninguna diana terapéutica, es decir, no dispongo de este receptor para manipularlo, ¿qué es lo que tengo? Una célula que se divide de forma desordenada. ¿Y qué es lo que tengo para eso? La quimioterapia. Ahora lo vamos a matizar. Entonces, en los años 40, cuando se empezó a utilizar la quimioterapia para el cáncer, que fue, seguro que muchos lo saben, fue pues, como todo en la medicina, muchas casualidades, ¿no? Pues hubo un derrame de un barco que llevaba gas mostaza para la guerra. Entonces, en un puerto en Italia, el barco perdió la carga y entonces hubo una emanación de gas mostaza en el puerto. Entonces, días después se dieron cuenta que las personas que estaban por allí pues se habían quedado sin glóbulos blancos, sin glóbulos rojos y sin plaquetas. Es decir, ese gas mostaza, esa emanación de gas mostaza, había producido una parada en la división celular de las células de la médula, que son células que se dividen muy rápido. Es decir, que había algo, una sustancia, que había conseguido parar una proliferación celular. Entonces, eso purifica, el gas mostaza se convirtió en el Mustargel, que fue el primer quimioterápico que se utilizó en los años 40. Y se empezó a utilizar en linfomas, en leucemia. ¿Por qué? Porque eran enfermedades muy graves, estamos hablando de los años 40. El cáncer no tenía ningún tipo de cura y no sabía ningún tratamiento. En una leucemia se diagnosticaba, a una persona se empezaba a quedar pálida, sangraba, se infectaba, le hacía un análisis de sangre, eso sí se podía hacer y se veía que no tenía ni glóbulos blancos, ni plaquetas, o lo que tenía era mucha población de unos glóbulos blancos extraños. Pues esto se llama leucemia. Tiene una leucemia. Las leucemias eran mortales en poco tiempo. Entonces, se utilizó este gas mostaza en estas personas, es decir, algo que disminuía la división celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa en aquel momento? Que lo único que podíamos hacer, lo que podían hacer los oncólogos, que todavía no había, por la especialidad de oncología empieza en los años 90 aquí en España, lo único que podían hacer era dar sustancias que disminuían la proliferación celular. Bueno, pues el cáncer de mama triple negativo está en esa situación. Solo podemos utilizar, bueno, parece que solo, porque no podemos hacer nada, todo lo contrario, podemos hacer mucho, pero son tumores que solo se pueden tratar con quimioterapia porque lo que está alterado, lo único que sabemos es que las células se dividen. Bueno, pues que para células que se dividen de forma desordenada tengo la quimioterapia. Entonces, ¿cuáles son las características del cáncer de mama triple negativo? Normalmente debuta como una enfermedad, como crece rápido, con una lesión palpable. Hay veces que no. Hay veces que nos encontramos tumores de mama triples negativos que se encuentran en una mamografía de cribado. ¿Por qué? Pues porque la mamografía de cribado no es nada más que una foto en un momento. A lo mejor si esta paciente se hace aquí, si se hace aquí la mamografía de cribado, la lesión no es palpable y si se la hace 8 meses después, sí que es más grande. Bueno, pues en la mamografía de cribado no es más que una foto. Normalmente tienen crecimiento rápido porque son tumores que proliferan rápido. Normalmente suele estar acompañado de ganglios axilares. Se pueden presentar como cánceres de intervalo. ¿Qué son los cánceres de intervalo? Pues son los tumores que las mamografías de cribado se hacen normalmente cada 2 años. Pues normalmente una mujer que se hace mamografías de cribado desde la edad de inicio, lo normal es que si aparece un tumor aparezca en una mamografía de cribado sin más.
pero a veces una paciente que tiene un tumor de mama triple negativo se ha hecho una mamografía de cribado y en los siguientes meses, aunque la mamografía era normal, ella se detecta un bulto y resulta que tiene un tumor de mama. Eso se llama cáncer de intervalo, porque está en el intervalo entre dos mamografías de cribado. El diagnóstico, como cualquier tumor de mama, es necesario hacerlo con mamografía y ecografía. Como siempre, hay que hacer una biopsia del tumor antes de decir nada, porque nosotros cuando una paciente se detecta un tumor de mama, lo primero que vemos es en condiciones normales, una mamografía alterada o que tiene un bulto palpable en la mama. Entonces nosotros nos puede decir que esto es un cáncer de mama porque en las mamografías parece un cáncer de mama y por exploración parece un cáncer de mama, pero mientras no lo tengamos biopsiado, no podemos decir que esa paciente tiene un cáncer de mama. ¿Y por qué es importante? Porque además la biopsia nos sirve ya antes, en el momento del diagnóstico, para saber qué tumor de mama tiene esta paciente. Si es un tumor de mama luminal, si es un tumor ER2 y si es un tumor triple negativo. Como siempre, es imprescindible hacer resonancia para programar la cirugía y es esencial descartar la presencia de ganglios en la axila. Y si es necesario, los cánceres de mama triple negativos, porque con frecuencia pueden tener, con más frecuencia que en otros casos de cáncer de mama, podemos encontrar metástasis a distancia o en el momento del diagnóstico, siempre es necesario hacer un estudio de estadificación un poco más completo. Entonces, nosotros, para estadificar el cáncer de mama, luego el lunes, el bebé que limpie las pizarras me va a matar, porque lo tenía todo súper limpio y se lo voy a matar. Pero bueno, ya que tengo pizarra, la voy a comenzar. Pero es que está una pizarra impecable, ¿no? Yo no puedo hacer en el colegio que no eran así. Bueno, pues entonces, ¿por qué nos interesan los ganglios de la axila? La mama izquierda. Las mamas, nosotros las dividimos en cuadrantes. Este es el cuadrante supero-externo, este es el cuadrante infero-externo, es decir, la mama está así, estamos viéndolo así. Este es el cuadrante infero-interno y este es el cuadrante supero-interno. Y los tumores pueden empezar aquí. ¿Por qué nos interesan los ganglios de la axila que están aquí? Porque una de las vías de diseminación de los tumores es por la vía linfática y las células tumorales, una de las características que gobiernan en células tumorales es que son capaces de ir por la vía linfática a estos ganglios, pero también por vía sanguínea. Entonces, por vía sanguínea podríamos encontrar enfermedad en los pulmones, en el hígado, pero nos viene muy bien en la parte inicial de la estadificación saber cómo están los ganglios de la axila. Porque si nos encontramos que la paciente no tiene ningún ganglio en la axila, es decir, es N0, es un concepto que nos puede sonar pues mejor, y si es N1, pues tiene ya enfermedad no solo aquí, sino que la puede tener aquí. Entonces tenemos que intervenir sobre las dos. ¿Vale? Pero esto es pero vamos a simplificar un poco las cosas. Cuando yo diagnostico a una paciente con un cáncer de mama, la imagen mental que yo tengo de la paciente es esta. Este es el cuerpo de la paciente, este es el tumor de la mama, puede haber enfermedad en la axila, pero puede existir enfermedad micrometastásica fuera de la mama que yo no estoy capaz de ver. Entonces, yo a esta paciente, vamos a insistir en ensuciar la pizarra, ya puesta. Entonces, si yo, por ejemplo, a esta paciente la opero, cirugía, hacemos cirugía y después de la cirugía, ¿qué pasa en la paciente? Yo sobre lo que incido es sobre el tumor de la mama. Esto ya ha desaparecido porque lo he quitado y lo he analizado y si había enfermedad en la axila la quito. Pero sobre esta enfermedad no he hecho absolutamente nada. La cirugía solo es para tratamiento de la enfermedad localizada. Y a los oncólogos lo que nos preocupa no es lo que vemos, que lo que vemos lo podemos quitar, sino lo que no vemos, que es esto y es lo que puede con el tiempo de autor. Entonces, porque como ahora voy a entrar en ello, ¿por qué es importante tener claro cuál es la situación de la axila? Porque si la axila está afectada, tendré que actuar sobre ella. Pero a veces es necesario recurrir a hacer un PET. ¿Por qué? Pues porque el PET me va a dar indicación de si hay enfermedad metastásica que puede haber. Sí,
el PET no discrimina una célula tumoral suelta por el cuerpo, lo que nos va a encontrar son lesiones tumorales que al menos tienen que tener medio centímetro por debajo de eso, no lo vemos. Entonces, aunque tenga un PET negativo, el PET es negativo, la paciente no tiene enfermedad metastásica, pero puede haber enfermedad micrometastásica, que es lo que con el que después del tratamiento quirúrgico yo trato, el tratamiento que sea, que sería un tratamiento adyuvante, para que esa enfermedad que quedó también desaparezca. ¿Ese concepto lo entienden? Es Sí. sencillo, pero esto es la base de todo el trabajo. Entonces, hay tumores como el tumor de mama triple negativo o el tumor de mama HER2, en los que es muy interesante lo siguiente que les voy a comentar, que es hacer tratamiento cuando diagnosticamos y lo primero que hacemos es tratar y no operar. Eso se conoce como tratamiento neoadyuvante. ¿Tratamiento neoadyuvante qué es? Yo tengo el tumor, lo tengo diagnosticado, lo tengo estadificado, sé hasta dónde llega y sé qué características tiene, y en los tumores de mama triples negativos y en los HER2, y también en los tumores de mama luminales con afectación ganglionar, pero en los tumores triples negativos y en los HER2 es muy interesante hacer primero un tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento previo a la cirugía lo que va a hacer es exponer el tumor a los fármacos que voy a utilizar, y el mejor modelo biológico para evaluar la respuesta del tumor es el propio tumor. Si yo hago un tratamiento de este estilo y cuando termino el tratamiento, y yo lo único que puedo ver, porque lo único que puedo ver, esto no lo puedo ver porque son células circulando en el cuerpo de la paciente que soy incapaz de ver, lo que yo veo y lo que puedo evaluar es el tumor. Y si hago las cosas bien, cuando yo termino el tratamiento neoadyuvante, repito una resonancia, que la tengo de antes de empezar, y repito la resonancia. Y el radiólogo me dice, el tumor que había en la mama ya no está, yo no lo veo en la resonancia. Y los ganglios que había en la axila no los veo. Entonces, esto hemos alcanzado lo que llamamos respuesta radiológica completa. Esto es un paso muy importante, porque todo lo que hacemos, cirugía. Porque claro, todavía no somos capaces de decir si lo que yo veo por resonancia, que es que el tumor ha desaparecido, soy capaz de saber si realmente ha desaparecido. Yo, antes de empezar el tratamiento, he puesto una marca metálica en el tumor. Y a veces lo que el radiólogo te dice, lo único que veo donde estaba el tumor es esa marca metálica, es un clic que hemos marcado. Entonces, el cirujano va y elimina, extirpa la zona alrededor de la marca, y el patólogo nos dice, pues efectivamente el radiólogo no veía nada porque es que ahí no quedaba tumor. Y esto se llama respuesta patológica completa. Y esto en los tumores de mama triples negativos y en los tumores de mama HER2 es un marcador subrogado de supervivencia. ¿Por qué? Porque esto lo que nos está diciendo es que con el tratamiento que yo he aplicado, el tumor ha desaparecido. Es decir, yo he visto en el tumor, he expuesto el tumor al tratamiento que le he dado, por lo tanto el tumor ha desaparecido y ya no está, se ha eliminado con el tratamiento, pero es que además eso indica, como el tratamiento se distribuye por todo el cuerpo, eso indica que la enfermedad micrometastásica que pudiera haber también ha desaparecido. Entonces, una respuesta patológica completa prácticamente nos indica que la enfermedad sistémica también ha desaparecido. Por lo tanto, esa paciente no va a tener ningún problema. Es más, se considera un factor pronóstico muy importante la respuesta a ese primer tratamiento. En nuestra serie, las pacientes que hacen respuestas patológicas completas con el primer tratamiento nunca recaen, lo cual es muy importante. No vamos a seguir aprendiendo del tumor. Y como siempre me pongo a hablar y se me va el tiempo, ya hemos consumido 25 minutos. Pero como esto lo he ido adelantando, como lo que decía, que había que hacer una perfecta estadificación para elegir bien el tratamiento, y en el caso de los tumores grandes o con afectación ganglionar o ambos, el tratamiento neoadyuvante, que es este que he explicado, permite el tratamiento con inmunoterapia que aumenta las tasas de respuestas completas. Y la respuesta completa en tumores de mama triples negativos es un marcador subrogado de supervivencia. Es decir, si yo provoco una respuesta patológica completa del tumor primario, lo más probable es que toda la enfermedad que haya en el cuerpo de esa paciente haya desaparecido. Una pregunta, ¿el tratamiento con inmunoterapia es lo mismo que con quimioterapia? Ahora lo voy a introducir, lo he introducido así. Entonces, vamos a
vamos, una vez que ya sabemos cuál es digamos, la parte filosófica o el enfoque racional de los tratamientos que hacemos, vamos a ir dando un poquito más de lo que ya sabemos del tratamiento quirúrgico y de la radioterapia en el cáncer de mama triple negativo. Ya sabemos que la opción mejor para el tratamiento en casos de cáncer de mama, nosotros en los tumores de mama en torno a los 2 centímetros, aunque no en los tumores de mama triples negativos, en torno a los 2 centímetros, y aunque no tengan afectación ganglionar, siempre preferimos hacer quimioterapia o tratamiento neoadyuvante, porque va a ser el mismo que haríamos primero operamos a la paciente y luego le damos el tratamiento, pero si lo hacemos al revés, obtenemos este factor de respuesta que es muy importante para el pronóstico. Pero ¿qué cosas sabemos del tratamiento quirúrgico? Que la cirugía sigue siendo esencial en el caso del cáncer de mama triple negativo en los estadios tempranos. Yo podría operar a la paciente y luego hacer el tratamiento. En pacientes con tumores localizados, la cirugía conservadora de la mama acompañada de radioterapia es una opción segura y efectiva, porque hay quien piensa que como es un tumor es más agresivo, aunque sea pequeño, si hacemos una mastectomía mejor. Pues eso es un concepto erróneo. Lo que hay que quitar es lo que está afectado, el resto no. Entonces no es necesario hacer una mastectomía porque la paciente tenga un tumor de mama triple negativo. Eso es un concepto ya muy antiguo. La cirugía conservadora no aumenta el riesgo de recurrencias locales, porque claro, uno piensa, claro, como es un tumor muy agresivo, si solo quito la parte afectada de la mama y dejo la mama, pues es más fácil que haya una recaída. No, si hago una buena cirugía con buenos márgenes y además lo acompaña de radioterapia. La radioterapia es un tratamiento local, que es una emisión de partículas aceleradas, que lo que hace es que destruye de forma real, o sea, la radioterapia destruye células tumorales en la zona de alrededor. Volviendo a nuestros dibujos de la pizarra, si yo tengo un tumor en la mama aquí, el tumor está aquí, lo quito. Entonces, aquí está la cicatriz, pero bueno, podemos pensar que como los tumores en el fondo son acumulaciones de células en una determinada zona, claro, yo veo el grupo de células más importante, pero si yo me encuentro una célula de tumor por aquí, yo a lo mejor he cortado por aquí, he estipado esto, pero me he dejado esta parte. Claro, si quito toda la mama, esto no va a ocurrir, pero es mucho peor para la paciente, es un tratamiento muy agresivo que no necesita. Entonces, si yo una vez ha extirpado el tumor, aquí ya no tengo tumor, por si me he dejado algo en la zona de alrededor de la cavidad quirúrgica, la radioterapia, que ya es un tratamiento muy sencillo, muy cómodo, que emite radiación, que elimina células tumorales como la quimioterapia de una forma local, pues nos evita el riesgo de recaídas locales. Sin embargo, en el caso de mutaciones de BRCA1 o cuando el riesgo de recaída es muy alto, cuando no tenemos muy claro la situación de los márgenes o la paciente no puede recibir radioterapia porque esté contraindicado, pues a lo mejor hacer mastectomías bilaterales profilácticas no es una cosa descabellada. En las pacientes con tumores de mama triple negativo que son portadoras de esta mutación sí que se lo ofrecemos, porque el riesgo no solo está en la mama donde tenía el tumor, sino en la otra, y el hacer una mastectomía bilateral profiláctica es adecuado. Y además es que evita el riesgo de aparición de un segundo tumor primario. Y luego la radioterapia también se puede utilizar en el caso de las metástasis cerebrales, y porque cuando la enfermedad recae, el cerebro es un lugar donde es frecuente que aparezca enfermedad tumoral metastásica. Pero eso es en cuanto al tratamiento de quimioterapia, de cirugía. Entonces vamos a empezar a pensar cómo vamos a hacer el tratamiento. El esquema, estas diapositivas las ha preparado una de mis residentes, la doctora Soler, que es excelente haciendo estas cosas y siempre hace unas presentaciones preciosas. Entonces le pedí que me hiciera estos esquemas que los hace muy bien. Entonces, vamos a hablar de cáncer de mama triple negativo precoz. Es decir, una paciente que se nota un bulto o se hace una mamografía y tiene un tumor de mama triple negativo, pero es pequeño. Es decir, hemos hecho toda la estadificación, hemos hecho una biopsia y resulta que la paciente tiene un tumor de mama triple negativo. Entonces, cuando el tumor es T2, quiere decir que el tumor tiene entre 2 y 5 centímetros. Y lo que decía antes, cuando el tumor está en torno a los 2 centímetros o ya si tiene ganglios, pues lo que preferimos hacer es quimioterapia neoadyuvante, perdón, es decir, quimioterapia para preparar la cirugía. Pero en los casos que son más pequeños, el hacer cirugía de entrada no es descabellado. Pero ya digo que es que en un tumor de mama en torno a los 2 centímetros ya lo tenemos de entrada el tratamiento neoadyuvante. Pero en tumores más pequeños lo podríamos hacer. Entonces nos encontramos que operamos y el patólogo nos dice que el tumor de la mama de esta paciente tenía menos de 5 milímetros. Pues no sé, en esos casos, en los tumores de mama triples negativos
sin afectación ganglionar, porque hemos evaluado la axila, lo que hacemos es seguimiento, porque esa paciente tiene buen pronóstico. Entonces, no la tratamos. O sea, le damos radioterapia, eso sí, si hemos sido cirugía conservadora, pero no aplicamos ningún tratamiento. En casos de que el tumor sea un poquito más grande, entre los 5 milímetros y casi 2 centímetros, podemos operar a la paciente y luego dar un tratamiento adyuvante. Lo que hemos dicho a 15. Primero opero y luego, si me ha quedado algo de enfermedad micrometastásica, la trato para eliminarlo. En el caso de esto es que se agotó, ¿no? Porque están saliendo cosas que ya no queremos. A ver, pero es que tiene vida propia y van saliendo capsulitas y cosas. Entonces, hacemos la quimioterapia en adyuvante. Hacemos cirugía. ¿Conseguimos PCR, es decir, respuesta patológica completa? Pues fenomenal, era lo que queríamos. La paciente probablemente ya no vaya a tener ningún problema. No conseguimos esa respuesta patológica completa, es decir, el paciente no lo hemos conseguido, entonces tenemos varias opciones, que son hacer un tratamiento con inmunoterapia después de la cirugía o hacer otra quimioterapia adyuvante después de la cirugía. Es decir, después de la cirugía, primero tratamiento adyuvante, cirugía, no respuesta completa, podemos aplicar inmunoterapia, podemos aplicar otra quimioterapia, podemos buscar algún tratamiento dirigido, porque a veces en los análisis moleculares iniciales encontramos alguna vía terapéutica no muy frecuente, la podemos utilizar, o incluso comentarle a la paciente la posibilidad de hacer un ensayo clínico. Pero en los casos de quimioterapias adyuvantes lo que podemos hacer es lo siguiente. O sea, podemos hacer lo siguiente. Una vez que hemos operado a la paciente y la hemos tratado, una de las formas que podemos hacer es que en las pacientes que tienen mutación BCRA es hacer tratamiento de mantenimiento durante un año con olaparib, que es un inhibidor de una molécula que se altera en esas pacientes en concreto. Entonces, una vez terminado el tratamiento adyuvante con quimioterapia, le podemos dejar durante un año con esto. Pero lo que sabemos que es más importante, y eso es lo que hemos aprendido recientemente, es que la quimioterapia, junto con inmunoterapia, consigue una tasa de respuestas completas más alta. Esto es en el fondo lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que la enfermedad desaparezca con el primer tratamiento que aporto. Lo que suele ocurrir, nosotros lo que utilizamos no solo es quimioterapia, sino inmunoterapia, porque curiosamente la inmunoterapia es un procedimiento que es muy eficaz en los tumores de mama triples negativos. Curiosamente, en el resto de los tumores de mama no lo es tanto, y sin embargo, en los tumores de mama triples negativos sí lo es. ¿Y por qué es importante? Pues porque como probablemente es un tumor que se divide rápidamente, ¿cuál es la relación del sistema inmune con el cáncer? Pues que el sistema inmune no se entera, pues ya se encargan las células tumorales de que el sistema inmune no se entere de que hay una célula cancerosa creciendo. Porque el sistema inmune, si la detectase, la destruiría, porque para el sistema inmune una célula tumoral es como una bacteria, un virus o algo ajeno que hay que destruir. Pero con los tumores de mama, en los tumores de mama triples negativos sabemos que hay un sistema que hace que el sistema inmune esté desconectado, no responde a esas células tumorales. Entonces, lo que hacen estos fármacos, el pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, pero sobre todo el pembrolizumab, que es el que ha dado más respuestas, lo que hace es que le dice al sistema inmune, cuidado, que te están engañando. Hay una célula tumoral por aquí, pero no te estás dando cuenta de que está. Entonces, lo que hace es que bloquea esa relación que hay entre la célula tumoral y los linfocitos. Voy a hacer COVID. Esto es una célula tumoral. Esto es un linfocito. Los linfocitos cuando van por el cuerpo, no me acuerdo siempre de la serie esta cuando éramos pequeños de que se veía fenomenal. Los linfocitos van patrullando y encuentran una célula tumoral y lo primero que le hacen es que le piden el carnet de identidad. Esto lo voy a contar un poco así porque es más fácil de entender. Se lo explico a mis alumnos de cuarto de medicina y alguno bizquea. O sea, entonces, a ver, lo que hace el linfocito, que es el linfocito B, le dice a esta célula, oye, ¿tú quién eres? Y entonces esta célula le enseña su carnet de identidad, pero le enseña un carnet de identidad falso y entonces establece un puente con la célula. Y dice, enséñame tu carnet. Y la célula se lo enseña. Y dice el infectado, pues es verdad, perdona, que es que me he equivocado. Pero es una célula tumoral que está camuflada. Entonces, qué hace la inmunoterapia? No le deja que la célula tumoral engañe al linfocito. Le dice, ¿qué eres?
y la célula tumoral intenta decir, yo soy una célula buena, no me ves, y el científico dice, no me estoy fiando. Entonces, como no me estoy fiando, te voy a destruir. Entonces, lo que hace es que rompe esa relación equívoca entre el linfocito y la célula T y en la célula tumoral, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la inmunoterapia no es nada más que poner en marcha el sistema inmune, es lo único que hace, no destruye células, es el propio sistema inmune del paciente el que destruye las células tumorales. Y eso ha sido un hito en el caso del cáncer de mama triple negativo, como iremos viendo. Entonces, vamos a andar un poquito más en el tratamiento del triple negativo. ¿Cuál es el tratamiento estándar? La quimioterapia, evidentemente, es el de reducido crecimiento y hay que destruirlas como sea. A diferencia de otros subtipos de cáncer de mama, que se pueden beneficiar de otras terapias dirigidas hacia los vectores hormonales, o el cáncer de mama triple negativo, como carece de estas características, limita las opciones terapéuticas a regímenes de quimioterapia que se basan en antraciclinas, taxanos y platinos. Eso es lo que nos vale la quimioterapia en la parte ayudante. Y la quimioterapia es efectiva siempre, pero debe llevar, por ejemplo, carboplatino, que es un fármaco que en cáncer de mama masa visual no se utiliza, pues las sales de platino son muy eficaces y más sobre todo si las pacientes tienen tumores basados en el VRTA. Pero claro, la quimioterapia lo que tiene de problemático es que es muy tóxico, es un tratamiento muy tóxico y lo que ha impulsado a buscar otras opciones de tratamiento. Y por eso hemos buscado si la inmunoterapia tendría sentido en el cáncer de mama triple negativo. Eso es lo que decía. Y es especialmente, ha sido el gran cambio. O sea, la inmunoterapia ha revolucionado la oncología en los últimos años. Ya hay 2 premios Nobel hace unos años y este año. Todos los cambios relativos a la inmunoterapia y el cáncer ha sido una gran revolución. Estamos consiguiendo respuestas en tumores que antes no lo conseguíamos. Y entonces, lo que se llama son los inhibidores de los puntos de control inmunitario, es decir, es esto, se llama checkpoint, que son como se llaman los puntos de las fronteras, los inhibidores de esos puntos de control, es como el torniquete, no, enséñame tu carnet, no te estoy engañando, dice, pues no vas a pasar y te destruyo. Porque lo que hace la inmunoterapia es que potencia el sistema inmune, es decir, lo que hace es que le enseña a que eso lo tiene que destruir. Entonces eso nos ha llevado a los oncólogos a aprender sobre enfermedades autoinmunes, porque claro, cuando el sistema inmune se potencia, lo que aparecen son enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, problemas de la piel, problemas cardíacos, problemas cerebrales, pero están relacionados con respuestas autoinmunes. Entonces nos hemos convertido casi en expertos en enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿esto de qué viene? Pues porque se ha visto que en enfermedad metastásica, cuando el cáncer de mama triple negativo ya metastasizado, el favorecer la respuesta inmune del paciente conseguía muy buena respuesta. Porque, vale, pues si eso ocurre en enfermedad metastásica, ¿qué no va a pasar en los estadios iniciales en los que yo quiero que el tumor desaparezca para poderlo operar? Y gracias a estos estudios, el Impassion 130 y en el Keynote 355, que lo que hacen es que nos dicen cuál es el efecto de la inmunoterapia en el cáncer de mama triple negativo, hemos conseguido averiguar que es eficaz en enfermedad metastásica y es muy eficaz en el tratamiento inicial para conseguir una respuesta completa. Y esto lo vamos a ver ahora en unos esquemas. Este es el estudio de neoadjuvancia, que es el Keynote 522. Entonces, los criterios de inclusión de este estudio eran mujeres, o sea, pacientes de más de 18 años, porque nos tenemos que acostumbrar a que cuando hablamos de cáncer de mama, parece que hablamos sobre mujeres, y también hay pacientes con cáncer de mama, con pacientes con tumores de mama triple negativos, y bueno, parece que el porcentaje es menor, pero bueno. Pacientes de más de 18 años, recién diagnosticados de cáncer de mama triple negativo en etapa inicial, que tuviera una buena situación y que tuviéramos una medida que nosotros tenemos que tener tejidos suficientes para ver cuál es la situación de estas moléculas que ponen en contacto los linfocitos con las células tumorales. Se llama PDL1. Si está o no está, tenemos que saberlo. Entonces, se hicieron 2 grupos. A un grupo se le daba la quimioterapia convencional neoadjuvante, que era adiamicina con ciclofosfamida y taxol con carboplatino, que es el esquema habitual, más pembrolizumab cada 3 semanas. Y al otro grupo se le daba la quimioterapia, pero recibía placebo, es decir, no recibía inmunoterapia. ¿Eso cómo se hace? La paciente no sabe, ni el médico, que la paciente está recibiendo inmunoterapia o no. Entonces, luego se hacía cirugía y luego, después,
de la cirugía, la paciente que había recibido pembrolizumab, inmunoterapia, lo seguía recibiendo 9 ciclos más, y la paciente que había recibido placebo recibía 9 ciclos más de placebo. Y se vio la diferencia entre los dos grupos, y se vio y estos son tasas de respuestas completas, es decir, cuando el tumor ha desaparecido solo con la quimioterapia. La paciente está sin operar y hemos visto que esto fue faradina. Entonces vemos que la tasa de respuestas completas en el grupo que recibe solo quimioterapia es de un 51%, que no está nada mal, y estas pacientes probablemente tienen el mismo pronóstico que estas. Lo que pasa es que la tasa que hemos conseguido es mayor, o sea, conseguimos que un porcentaje mayor en el grupo de quimioterapia más pembrolizumab, la tasa de respuestas completas sea mejor. Y entonces, y además indica que la respuesta no solo es mejor, sino que es más eficaz. Entonces, en las curvas de supervivencia, una vez que ya hemos hecho el procedimiento, hay una diferencia entre las pacientes que alcanzan la respuesta completa con inmunoterapia que las que lo alcanzan solo con la quimioterapia, y que es una respuesta mejor y más consistente. Por lo tanto, la inmunoterapia junto con la quimioterapia se convirtió en el tratamiento estándar en el cáncer de mama triple negativo en estadios iniciales para conseguir una respuesta completa. Gracias al estudio Keynote 522. Y hoy por hoy, el tratamiento estándar para cáncer de mama triple negativo en el que queremos hacer neoadjuvancia para inducir una respuesta completa patológica es este se utiliza en todos los sitios. Entonces, todos los oncólogos que tratamos cáncer de mama, cuando tenemos una paciente con cáncer de mama triple negativo, lo que hacemos es estadificarla bien, hacerle un estudio de genes y proponerle este tratamiento, que es quimioterapia con antraciclinas, ciclofosfamida, taxol y carboplatina y pembrolizumab. Y empezamos el tratamiento y luego revaluamos la respuesta, y en una tasa incluso mayor, porque luego los estudios de vida real nos dan idea real de lo que está pasando, porque una cosa es el estudio, que es una población muy concreta, pequeña, o sea, no pequeños, son miles de pacientes, o cientos de pacientes, pero luego cuando hacemos esto en estudios de vida real se ve que incluso que la tasa de respuestas completas es algo mayor, cuando ya metemos más pacientes de más tipo, porque claro, en un ensayo clínico, para no alterar el estudio, pues metemos pacientes con unas determinadas características, están muy bien de salud, son más mujeres sanas o hombres sanos, pero aquí ya en la vida real a uno no le impiden que ingrese un paciente porque tenga un problema hepático, un problema renal, un problema cardíaco, pero se ve que la tasa de respuestas completas es aún mayor de lo que habíamos visto. Por lo tanto, el tratamiento estándar del cáncer de mama triple negativo hoy por hoy es la quimioterapia con la inmunoterapia, porque nos consigue una tasa de respuestas completas más altas, que es lo que yo quiero, mucho más alta. Pero luego, como lo que hablábamos un poco antes de la adyuvancia, es decir, vamos a ver qué ocurre cuando la paciente, y esto ya lo hemos visto antes, la paciente no conseguimos esta respuesta completa. Sabemos que el pronóstico es peor que si lo hubiera conseguido, pero eso no es decir, nos cruzamos de brazos y ya está. No. Lo que hacemos es que podemos continuar con el pembrolizumab, porque se ha visto que aunque la paciente no haya hecho respuesta completa con el tratamiento, como ya le hemos quitado el tumor, el seguir administrando quimioterapia, esto se ha vuelto loco, el seguir administrando inmunoterapia después de la cirugía mejora el pronóstico, es decir, la paciente recae en menor proporción. O incluso hay un tratamiento que es la capecitabina, que es por vía oral, que dan entre 6 y 8 ciclos de capecitabina después de la quimioterapia neoadyuvante en una paciente que no ha alcanzado respuesta completa, también disminuye la tasa de recaídas. Y luego, en las pacientes que tienen mutaciones BRCA1 y BRCA2, además le puedo administrar tratamiento con olaparib en función de los datos del ensayo Olimpia, que es un fase 3, que nos permitía, que es lo que nos ha permitido tratar a ese 10-15% de pacientes con tumores de mama triples negativos con mutaciones de BRCA1, que es un inhibidor de PAR. El estudio Olimpia nos dice que una paciente con una mutación de BRCA1 o BRCA2 que tiene un cáncer de mama triple negativo, después del tratamiento que hagamos, aunque haya adquirido respuesta completa patológica, el administrarle un año este fármaco, que es por vía oral, mejora todavía más respuesta. Es decir, disminuye la tasa de caídas. Entonces, es lo que solemos hacer. Y este es el estudio Olimpia que hizo eso. Es decir, teníamos un grupo de pacientes con cáncer de mama triple negativo que habían hecho respuesta completa o no la habían hecho, y vemos qué ocurría si le dábamos olaparib o no, y se vio que la tasa de recaídas era mucho menor. Por lo tanto, ya vamos sabiendo más cómo hacer la adyuvancia, porque cuando hablamos de cáncer de mama triple negativo parece que no sabemos nada que hacer,
como todo es negativo, nos quedamos mirando y ponemos cara de susto. Pues anda, que no hay ciencia aquí para saber lo que hay que hacer. Oiga, y luego, algo más que hemos añadido al arsenal terapéutico cuando el cáncer de mama, voy a guarrear más la pizarra, que son los fármacos conjugados. Es que, claro, desde hace ya muchos años no se sintetizan nuevos fármacos de quimioterapia, porque claro, cuando no teníamos otra cosa, y yo pertenezco a la época de no había mucho más que la quimioterapia para tratar pacientes, porque yo empecé a ejercer mi trabajo, yo empecé la residencia en el año 94 y empecé a trabajar como oncólogo en el año 98, es decir, hace tiempo. Solo teníamos quimioterapia y teníamos poco más, hormonoterapia y quimioterapia. Pero entonces luego, claro, cuando no sabíamos realmente que el cáncer, sabíamos que el cáncer era una enfermedad de rápido crecimiento, las células se dividían, por la quimioterapia las destruye y tiempo. Pero como ya sabemos más de la biología molecular del cáncer, ya sabemos cuáles son los mecanismos moleculares implicados en esa proliferación celular. Es decir, cuando yo destruyo de células de rápido crecimiento, lo que estoy haciendo realmente es tratar la consecuencia de la alteración. La célula se divide mucho porque hay una alteración molecular, que es lo que hace que la célula se divida mucho. Pero yo no sé cuál es la alteración molecular, que eso no lo sabía en el año 98. Ahora ya lo empezamos a saber. Entonces yo soy capaz, en todos estos mecanismos que hay dentro de la célula, porque para que una célula se divida no es tan fácil como partirla con un cuchillo, sino que hay una serie de mecanismos de moléculas implicadas, pues a lo mejor el error está en esta pequeña molécula. Si yo ya la puedo identificar y, por ejemplo, puedo ver que hay pacientes que tienen una mutación de PI3K. La vía molecular alterada es PI3K. Esto en el año 98 ya no sabía ni lo que era. Sabemos que las pacientes que tienen mutaciones de PI3K van a responder a un fármaco que se llama alpelisib. Bueno, pues yo ya sé que, y es un por vía oral, yo ya sé que lo puedo hacer, pero claro, cuando solo cuento con quimioterapia, pues fenomenal. Pero claro, ya hace muchos años que lo que no se sintetizan son nuevos fármacos de quimioterapia, se sintetizan fármacos dirigidos contra estas cuestiones. Y ya sabemos más, porque las células tumorales se dividen y por lo tanto lo podemos hacer. Y entonces hay una serie de fármacos que son los fármacos conjugados, que lo que hacen es que combinan dos series de factores de tiempo. Por ejemplo, las células tienen muchos receptores, las células tienen un montón de antenas en su superficie que ponen en contacto la célula con el exterior. Muchos. Hemos visto los receptores de estrógeno, los de progesterona, el ER2, pero luego hay un montón. Y hay fármacos que son anticuerpos monoclonales que tienen esta forma, este es el anticuerpo monoclonal, que les hemos pegado pequeñas moléculas de una quimioterapia concreta que lo que hace esto es que este brazo localiza esto. Y aquí está esto con estas bolitas. Entonces, cuando la célula, el anticuerpo monoclonal, localiza este receptor, este complejo se mete dentro de la célula. ¿Y qué hace dentro de la célula? Es como una carga de profundidad. Suelta estas bolitas. En una cantidad mucho más grande que si yo las doy por vía intravenosa, tengo que dar una cantidad enorme, que es muy tóxico, la mitad no llega, pero esto es como una bomba, como una carga de profundidad. Yo engaño a la célula diciendo, bueno, esto es un anticuerpo, yo lo cuento. Entonces, cuando se mete todo este complejo dentro de la célula, lo que se suelta es esto, en una pequeña cantidad que está solo en esa célula, no está en el resto del cuerpo, y hace que la célula deje de irse. Caballo de Troya. Es un caballo de Troya, exacto. Entonces, en cáncer de mama triple negativo se están evaluando varios. Uno de ellos es el sacituzumab govitecan, que es un fármaco que también basado en el estudio ASCEN, nosotros hemos participado en este estudio, que mejora también la supervivencia en estas pacientes. Tiene un mecanismo de acción muy complejo, porque claro, esto contado así parece muy fácil, son fármacos muy complejos de sintetizar, pero que lo que hacen es que conseguimos con una pequeña cantidad de quimioterapia, esto sí es quimioterapia, esto no, la estructura esta no es quimioterapia, es decir, por eso se llama fármaco conjugado, porque conjuga dos moléculas, un anticuerpo monoclonal y una quimioterapia
específica para una diana terapéutica al interior de la célula. Yo se la escondo y se la meto dentro de la célula. Y este es el estudio SASCIA, en el que nosotros también hemos participado, que ¿por qué tiene interés en el cáncer de mama triple negativo? Porque es hasta ahora uno de los primeros estudios que se ha hecho, que está todavía pendiente de publicar resultados, pero son muy prometedores. Lo que ya hemos evaluado los investigadores es que el estudio SASCIA se hacía en pacientes con tumores de mama triples negativos, también se podía hacer en otro tipo de tumores, en tumores de mama triples negativos que no hacían respuesta completa patológica. Porque claro, ya le decía, bueno, pues podemos dar inmunoterapia, podemos dar capecitabina, podemos dar otra quimioterapia. Es decir, cuando podemos dar varias cosas es porque no tenemos muy claro qué es lo que funciona ahí en oncología. Lo que hay que tener es las respuestas a las preguntas que nos hacemos muy claras. ¿Cuál es el mejor tratamiento de una paciente con un cáncer de mama triple negativo que no ha hecho respuesta completa patológica? Pues aún no lo sé. Por eso se montan este tipo de ensayos clínicos como el SASCIA, que dice, vale, pues voy a coger a las pacientes de muchos centros del mundo. Esto participamos en España y en varios centros de Europa, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Se dice, vale, pues voy a coger a todas las pacientes que no han hecho respuesta completa con un tumor de mama triple negativo y les voy a administrar sacituzumab govitecan durante una serie de ciclos y lo voy a comparar con las otras opciones, que es lo que llamamos la elección del investigador. O sea, a ti, cuando siempre que en los ensayos clínicos se decide por un lado o por otro, es decir, hay un proceso de randomización. Es decir, hay un punto donde la paciente va a recibir una cosa o va a recibir otra. Si yo tuviera que decidir, decidiría que todas las pacientes recibieran sacituzumab govitecan porque tiene un mecanismo de acción muy complejo, muy interesante, muy elegante, y yo quiero que todas mis pacientes del ensayo caigan aquí, pero eso no debe ser así porque yo observo el resultado del estudio. Entonces, hay un proceso de selección que normalmente es automático, digamos, es un programa informático que selecciona a las pacientes, porque claro, yo, por ejemplo, si meto 20 pacientes en el estudio, si yo a todas mis pacientes las meto aquí, pues yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Entonces, el sistema hace que a la vez en todos los países del mundo, cuando alguien dice, yo voy a meter una paciente en un programa de ordenado, dice, vale, pues a usted le ha correspondido la elección, el tratamiento de elección del médico. Entonces, yo ahí elijo y digo, bueno, pues yo a esta paciente le voy a poner o capecitabina, o le voy a seguir poniendo inmunoterapia, o le voy a poner quimioterapia, o lo que sea. De forma que lo que se hacen son dos grupos iguales, donde la paciente recibe 8 ciclos de quimioterapia con sacituzumab govitecan o lo que yo ya elegido, y así que puedo comparar, porque lo que me está comparando es el tratamiento estándar, que es haz un poco lo que puedas con un fármaco ya muy concreto. Y los datos son muy prometedores, todavía no tenemos datos de supervivencia, ni de respuestas, ni de índice de recaídas, porque hasta sin publicar, pero ya les digo que ninguna paciente que recibió sacituzumab govitecan recayó. No sé las nuestras. Así que, como parece que el tumor de mama triple negativo es un tumor huérfano, y no, es un tumor que lo que tiene es que buscar sus marcadores, sus biomarcadores y hacer un tratamiento personalizado. Nosotros lo que pretendemos con todas las pacientes con cáncer de mama, con todos los pacientes con cáncer, es hacerles un tratamiento a la medida. Usted tiene este tumor y la mejor forma de tratarlo es así, no utilizar, digamos, un manual. Esto se trata así, ¿no? ¿Qué tumor tiene? Lo tengo perfectamente estadificado, lo tengo perfectamente estudiado molecularmente y le aplico un tratamiento. Es decir, que porque sea un tumor de mama triple negativo que tiene un nombre horrible, no es que no tenga biomarcadores y no se pueda hacer un tratamiento personalizado, porque además que no hay pasos para decidir. Lo que pasa es que hay que saberlos buscar. Por eso digo que uno de los avances más importantes en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo es la determinación de biomarcadores que nos permiten personalizar los tratamientos. Pues nosotros, cuando hacemos este estudio molecular inicial, que vale, pues tiene una mutación de CRISPR, tiene una mutación de mTOR, es decir, vamos aplicando los tratamientos que sean necesarios. Hay un factor muy fácil de evaluar, que es la presencia de linfocitos que infiltran el tumor. Cuando el patólogo ve el tumor en el laboratorio, nos dice, pues que además tiene una tasa de linfocitos muy alta. Hay tumores que no la tienen y hay tumores que sí la tienen. ¿Por qué hay tumores que tienen mucha tasa de infiltración de linfocitos? Porque el organismo está diciendo, aquí hay algo raro, no me voy a ir muy lejos porque aquí pasa algo. Es decir, es un tumor que es inmunológicamente detectable. Y la diferencia que hay es que cuando un tumor tiene muchos linfocitos que lo están infiltrando, se puede predecir una buena respuesta a la inmunoterapia. Porque quiere decir que el tumor ya es
ya es inmunológicamente presente. Entonces, los estudios han demostrado que los pacientes con niveles altos de tumores que incitan el linfocito tienen más posibilidad de responder positivamente a la inmunoterapia. Otro marcador muy relevante es la carga mutacional del tumor, es decir, cuántas mutaciones tiene. Tumores con una alta carga mutacional tienen más probabilidades de ser reconocidos y apegados por el sistema inmune, lo que mejora la eficacia de los tratamientos inmunológicos. Es un tumor muy raro. Cuando un tumor tiene mucha tasa de mutaciones, el sistema inmune lo pilla antes. Dice, cuidado con esto, que esto, a ver, me dice que es de aquí, pero esto tiene una pinta muy rara. Entonces lo destruye. Y la integración de estos biomarcadores en las decisiones terapéuticas nos permite optimizar los tratamientos y mejorar los resultados en las pacientes. Entonces, mensajes para llevar a casa y tenemos ahí unos minutillos para alguna pregunta. El cáncer de mama de triple negativo sigue siendo uno de los subtipos más desafiantes en esta enfermedad por su agresividad y falta de dianas terapéuticas, digamos, convencionales. Lo que pasa es que las tengo que buscar. Los avances en la inmunoterapia, terapias dirigidas y la identificación de biomarcadores están cambiando el panorama de tratamiento. Es decir, lo que tengo que hacer es buscar y conseguir. Dice, mi tumor, este paciente con este tumor de mama triple negativo tiene un tumor que sí, que no tiene receptores de estrógeno, no tiene progesterona, no expresa ER2, pero tiene tal mutación, tiene una alta tasa de mutaciones en el tumor, tiene muchos linfocitos, por lo tanto yo puedo personalizar el tratamiento. Que la investigación clínica sigue siendo la clave para el desarrollo de nuevas terapias, identificar estrategias que nos permitan mejorar el resultado de este grupo de pacientes. Y con los avances en curso, el futuro del tratamiento del cáncer de mama triple negativo es cada vez más prometedor y los pacientes pueden esperar mejoras significativas en sus perspectivas de tratamiento a largo plazo. Antes, cuando una paciente se le diagnosticaba un tumor de mama triple negativo, como cuidado, que ha caído lo peor que hay, pero no. Ahora lo que hay que hacer es saber enfocarlo desde el principio y hacer los análisis moleculares y las estratificaciones adecuadas para encontrar esas dianas terapéuticas que no son tan obvias como en otros tumores, porque en los otros tumores las muy obvias son los receptores de hormonas y el ER2. Como aquí no está presente, lo que tenemos que hacer es dar un paso más con inmunoterapia, haciendo tratamientos normalmente adyuvantes y luego hacer tratamientos lo más personalizados de todo. ¿De acuerdo? O sea que hay un mundo muy grande y es un tumor en el que se está avanzando mucho porque todos los avances que se están haciendo con inmunoterapia tienen una tasa muy alta de respuestas completas, por lo tanto los pacientes luego no recaen. Está muy bien. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, yo he tenido el tratamiento de catinos, de neoayudantes y luego capacetabina después de la operación. Yo me decidí a hacer mastectomía doble, no tenía BCRA positivo, pero a mí mentalmente me tranquilizaba. Si yo no he aceptado tampoco bien el tratamiento de la capacetabina, porque eran 6 ciclos y con los 3 tuve Sí. manos, pies y un montón de historias, ¿es bueno para ir viendo qué es lo que pasa o sería bueno empezar con otro tratamiento? O sea, No, una vez que se ha decidido los tratamientos, me imagino que sería después de un tratamiento neoadyuvante o adyuvante. creo que no era ayudante. O sea, ¿fue antes de la cirugía el tratamiento de quimioterapia? Sí. O sea, que haría respuesta completa. No. No. Respuesta Pues lo que completa. pasa es que una vez que hacemos la cirugía, si empezamos con un tratamiento, vale, empezamos con un tratamiento, luego Sí. por la toxicidad que sea, hay que pararlo. Pero claro, nos hemos ido ya bastantes meses desde el momento de la cirugía. Entonces, aplicar otro tratamiento se puede hacer, pero no tiene tanto sentido. Lo de la cirugía fue seguida. A ver, yo tuve la semanal, Sí, pero me refiero a que si la cirugía se produce en este punto, aquí se produce la cirugía, Sí. ¿no? Y aquí empezamos con la capacitabina. Van pasando el tiempo y aquí se suspende la capacitabina. ¿Cuántos nos hemos ido de la cirugía? Pues a lo mejor 4 meses. Entonces, plantear otro tratamiento tiene poco sentido biológico. Es decir, el tratamiento que eliges, perfecto, ese es capacitabina y va ahí fenomenal. Pero hay porcentaje de pacientes que no lo pueden concluir, pues en los pacientes lo que han recibido la capacitabina es lo que han recibido antes. Pero luego cambiarlo por otro, biológicamente no tiene mucho sentido. Vale. Una vez que se empieza, si se termina, se termina. Y si se para, se para. Y no poner otra cosa porque no hay demasiado sentido biológicamente, porque sobre todo se marca después de la cirugía. ¿Y hacer una biopsia líquida en un momento dado se podría saber si Claro, lo que pasa es que las biopsias líquidas todavía estamos hablando mucho y se habla mucho de la biopsia líquida y en cáncer de mama triple negativo se está utilizando mucho, pero todavía está en investigación. Las biopsias líquidas, ¿qué es? Es
encontrar en la sangre o células tumorales o partículas de DNA circulante del tumor que nos indican si hay enfermedad o no. Eso, por ejemplo, un paciente con cáncer en general, si yo le hago antes, esto es la cirugía, y yo aquí hago una biopsia líquida. Lo lógico es pensar que la biopsia líquida, antes de la cirugía, nos va a mostrar la enfermedad circulante. Y después de la cirugía, la biopsia líquida nos debería indicar que es negativo. Es decir, si yo lo he quitado todo, no ha quedado nada. Por eso todavía no tenemos muy claro cuál es esa información. Si realmente el que después de la cirugía encontremos una biopsia líquida positiva, no tenemos claro si eso implica que el paciente va a recaer y tampoco tenemos muy claro si si la biopsia líquida negativa después de la cirugía implica que el paciente no va a recaer. O sea, todavía está en investigación, en una fase todavía en investigación. Por eso no lo he nombrado, porque es algo todavía que estamos viendo qué importancia tiene. En algunos tumores tiene más importancia, ya se ha trabajado más y en otros no. Y en el caso del triple negativo se hace porque todos los estudios, tanto los estudios de validación de la inmunoterapia como el estudio SASTIA, tienen estudios moleculares y estudios de evidencia, pero todavía son estudios que son mucho más complejos y tendremos los datos más tarde. Vale, gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Bueno, Que has ido al mar y no. bueno, No, que luego igual. esté perdón y luego. Si yo era una asociación, porque, a ver, esa asociación, como vamos a muchas charlas de estas, al final pues están entrando en muchas cosas. Yo, por ejemplo, he tenido cáncer de mama hormonal y el triple negativo, pues eso, que está como, pues que lo veremos como que es lo peor y tal, pero luego te enteras que, hombre, es un cáncer que si a los 2 años no has tenido recaída, es difícil que te vuelva. Y ya cuando han pasado 5 años, está demostrado que es un cáncer que no vuelve. Esa es una diferencia muy importante. Claro, y yo, por ejemplo, que tengo un tratamiento, o sea, que tengo un cáncer hormonal, los hormonales estamos toda la vida con la equipada de la Es que mujer es porque, es una cuestión curiosa. Los pacientes con tumores luminales, que en principio tienen muy buen pronóstico, es el principal grupo de pacientes y se tratan muy bien con hormonoterapia, pueden tener recaídas a muy largo plazo. Es muy raro, es excepcional, pero lo pueden tener, teóricamente lo pueden tener, incluso 20 años después. Por lo tanto, las pacientes siempre están un poco preocupadas, aunque en conjunto el pronóstico es excelente. Sin embargo, las pacientes con tumores triples negativos y tumores de mama 2 positivos, si no han recaído en los 2 primeros años después de la cirugía, lo normal es que no recaigan, porque son tumores que tienen biologías diferentes. claro, y luego pues no tienen tratamiento hormonal. Nosotros pues estamos a 5 o 10 años Claro. que entre el tratamiento hormonal pues Tiene sus tienes, efectos secundarios. claro, tiene sus efectos secundarios. Claro. Yo digo, leche, el triple negativo sí, que será muy agresivo, todo lo que tú quieras, pero luego a largo plazo. Pero luego, mucho digamos que mejor. todo lo tienes más claro mucho antes. Claro. Puedes hacer un tratamiento neoadyuvante bastante rápido y saber que si la paciente da respuesta completa no va a tener problemas. La mayor parte también de las pacientes que no hacen respuesta completa, pero que luego requieren un tratamiento adecuado, luego tampoco lo tiene, porque además el plazo para ver el riesgo son los 2 primeros años, 5 años, y la paciente no ha recaído en ese tiempo es muy largo. Si ya has tenido algún tipo de enfermedad autoinmune, como por ejemplo en mi caso una menopausia precoz, bueno, y un feocromocitoma y tal, ¿eso puede indicar que esto vaya peor, mejor o nada? Y nada, lo que dice usted, los tumores de mama luminales tienen muy buena fama, pero tienen sus cosas, mientras que el triple negativo tiene muy mala fama, pero es un tumor que todo se queda muy claro muy rápido. Y si haces las cosas bien, lo normal es que no haya ningún. O sea, evidentemente, tener un tumor de triple negativo no es mejor que tener un luminal, es mejor no tener ningún tumor. Yo estaba en situ y no estaba bastante aceptado, o sea que eso creo que. Claro, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que son pacientes a los que hay que prestar una especial atención en la especificación. Tener muy claro cuál es la extensión de la enfermedad real. No escatimar esfuerzos en llegar hasta los. Es decir, que si hacemos un PET y la paciente tiene una imagen sospechosa en una vértebra, si nos quedan dudas, habrá que biopsiar la vértebra. Eso es muy importante. Y una vez que tenemos muy claro qué tumor tiene, hasta dónde ha llegado y cuáles son sus marcadores tumorales, establecer una estrategia de tratamiento que, si podemos, va a hacer un tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, porque sabemos que con quimioterapia e inmunoterapia neoadyuvante, no lo olvidemos, es un tratamiento que va a conseguir una tasa de respuestas completas patológicas, que eso es lo determinante, que la paciente lo consigue. Y sabemos que con la inmunoterapia se consigue. Es decir, lo que tienes que hacer es un afrontamiento
muy pormenorizado de la paciente y tener muy claro y no dar ningún paso hasta que no tengas la información adecuada y hacerlo. Y lo que pasa es que requiere mucho más precaución, mucho más estudio, mucha más preparación, porque hay que saberlo tratar. Hola. Es que no tiene ningún origen, ¿no? A ver, el origen del cáncer, como ya te he explicado alguna vez, no sabemos. Se supone que nosotros, cuando nacemos, nuestros genes, heredamos una serie de genes con una serie de predisposiciones a una serie de cosas. Ser alto, ser bajo, ser delgado, ser gordo, ser rubio, ser tonto, ser arquitecto, lo que ahí están los preferencias. Entonces, cuando nacemos, heredamos genes en buenas condiciones y genes que no están en tan buenas condiciones. Y luego hay factores ambientales, epigenéticos, que son una cuestión que ahora valoramos mucho, que la epigenética es aquello que influye desde el exterior en nuestros genes y los altera. Es decir, yo no he fumado nunca, pero sé que si fumo, porque mi padre murió de un cáncer de vejiga a mi edad, nada. Entonces, yo no he fumado nunca porque sé que si mi padre con 50 y tantos años murió de un cáncer de vejiga y era muy fumador, eso quiere decir que yo probablemente, mi hermana y yo hemos heredado unos genes que si fumamos nos van a predisponer a cáncer de vejiga. Pues yo a mis genes no los mato. Entonces lo que hay que hacer es no maltratar a los genes. Porque con lo que he nacido de fábrica no lo sé. Llegará el momento en que nos hagan un estudio genético y dirán, pues señora, usted, su hijo va a ser rubio, va a ser abogado y además no sé qué. Y además va a tener los cuatro. Y entonces lo que hacemos es no maltratar los genes. ¿Cómo no maltratamos nuestros genes? Y gracias por introducir este comentario que voy a hacer, es ¿cómo no maltratamos los genes? No fumando, haciendo deporte. El deporte es fundamental en nuestra vida y hay que recomendarlo siempre. Es de las pocas cosas que sabemos que impactan la supervivencia del cáncer. Hay que hacer ejercicio regular entre por lo menos 3-4 veces por semana, al menos una hora, con ejercicio. No solo vale salvo andar 10.000 pasos, no. Hay que hacer pesas, hay que hacer ejercicio aeróbico, porque eso impacta después del diagnóstico de un cáncer. Y en el caso del cáncer de mama está demostrado es que impacta en la supervivencia. Hay quien dice que hasta un 40% de los casos la supervivencia mejora con el desarrollo del ejercicio. Cuidar la dieta, porque la dieta es una forma en la que nos ponemos en contacto con el medio exterior y puede alterar nuestros genes. Nosotros vivimos en un mundo, en una zona del mundo muy privilegiada por la dieta mediterránea. Pero la dieta mediterránea hay que saber en qué consiste y hacerla. ¿En qué consiste la dieta mediterránea? Pregunto yo. Voy a hacer un examen. Pues tener una alimentación variada, con todos los nutrientes y en Pero eso es dieta buena. Pero Sí. ¿cuál es la mejor? ¿Qué es una dieta mediterránea? ¿Qué lleva la dieta mediterránea? Verduras, Verduras, legumbres, aceite de oliva, frutas. Sí. Pues la dieta mediterránea y eso hace que el cáncer de mama en España sea menor que lo que se espera en nuestra organización en el mundo. En el norte de Europa las tasas de cáncer de mama son muy altas porque su dieta es diferente. Y en la zona mediterránea, en la cuenca mediterránea, España, Portugal, Italia, el norte de África, tenemos una tasa de cáncer de mama más baja por la dieta que hacemos, que corresponde con la dieta mediterránea, que también está demostrado que sirve. Frutas y verduras. Legumbres, muy importante. Hay que comer legumbres 2 o 3 veces por semana. Legumbres, aceite de oliva. Frutas y verduras, como he dicho, poca proteína de origen animal, aunque hay que tomar proteínas. Mejor si puede ser del pescado o del cerdo que de carne roja. Comer carne roja un par de veces al mes, como mucho, aunque si tú lo cuentas en Ávila, si dan un toque con la cabeza. Pero también hay que tener en cuenta que cuando tenemos tratamientos Es mal. Pero luego, cuando ya ha terminado todo, lo que hay que hacer es un reseteo de nuestra vida. Es decir, ¿hago ejercicio o no lo hago? Pues hay que hacer ejercicio. ¿Fumo o no fumo? Pues no tengo que fumar. ¿Cómo es mi dieta? Tal. ¿Cómo es mi afrontamiento de las preocupaciones? ¿Me preocupo en exceso? ¿Duermo bien? ¿Descanso lo que tengo que descansar? ¿Me tomo las cosas ¿Cómo me enfrento al mundo? Hago ejercicio, me preocupo demasiado por las cosas, duermo bien, cómo es mi relación familiar y personal, cómo es mi dieta, me expongo al sol de forma desordenada. Cuando salgo en verano a la calle, me da el sol y me puede dar un verano o me protejo. Eso es lo que tenemos que hacer después. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que hay que hacer es que como no sabemos el origen, lo que hay que hacer es no maltratar a nuestros genes. No. Y las neuropatías se terminan quitando, no siempre. A ver, el problema del cáncer es que cuando antes utilizábamos tratamientos que no sabíamos lo que iba a pasar, porque bueno, porque la paciente esté viva unos años después, objetivo cumplido.
Pero como sabemos que la mayor parte de las pacientes van a estar bien después del diagnóstico del cáncer de mama, es un tratamiento, tenemos que tener especial cuidado en que los efectos secundarios no persistan o podemos tratar. Entonces, cada vez lo hacemos más importante. Entonces, cada vez sabemos más cosas de la neuropatía y podemos tratarlas mejor. Cosas que según va avanzando el tiempo vamos aprendiendo. Lo que utilizamos ahora no es lo que utilizábamos hace un año. Cada vez mejor. Y la verdad es que estamos mejorando. ¿Cuándo te tengo que ver? Eh, dentro de poco, no lo tengo, pero sí. Pues hablamos de eso y si Sí. quieres pásate antes y no. Pero Ayer nos... es que ya es paciente mía, además trabaja en esto. Sí. Ayer nos indicaron una crema, sobre todo para el tema de las neuropatías periféricas, si es en las manos, que bueno, muchos oncólogos, yo por ejemplo, imagino que mi oncólogo no lo sabía, pero yo sí tengo neuropatías en las manos y además, pues, Sí, después de los tratamientos. eso es, y bueno, se quitará o no se quitará, pero bueno, hay veces que no conocéis todos los productos Sí, que salen, ¿no? claro. Yo digo que tu compañero, o sea, pues tu paciente va a tener Sí, no, y nosotros que a lo hay mejor cremas, ahora por ejemplo estamos empezando a utilizar antidepresivos tricíclicos sí, a yo dosis baja. No, la lírica, amitriptilina a dosis baja sí, por la noche también. las dos. Hay cremas que son muy potentes, por eso pero eso son cosas que vamos aprendiendo casi del día a día. El otro día, por ejemplo, para las alteraciones de las uñas, leí un artículo que el aceite esencial del árbol del té Ah, sí. funciona muy bien para las El uñas. de ricino también. Sí, pero el del árbol de té porque tiene es un componente antiséptico. y entonces se puede utilizar, además no huele especialmente más, además creo que no te pican los mosquitos. Sí. Sí. Y es antiséptico. Es antiséptico, o sea que sí que hay cosas. Sí. Sí que... Ya está. Vale, Sí. muy bien, más preguntas. Yo tengo una curiosidad. ¿De dónde sale el número mágico de 9 ciclos de inmunoterapia después del tratamiento en adyuvante y después la Muy buena pregunta, porque esto viene de ensayos clínicos. Hay, en algún momento se hicieron algún ensayo clínico que decía, bueno, ¿qué pasa si doy 9, doy 12, o doy 15 o doy 25? Entonces se vio en un ensayo clínico previo que 9 era tan eficaz como 25, pero era menos tóxico. Pero nosotros que ahora estamos en el momento de la oncología de menos es más, cuanto menos hagamos, pero que sea eficaz, mejor, porque vamos a dejar menos efectos secundarios. Entonces hay un ensayo clínico que validó en su momento que 9 ciclos era igual de bueno que dar más, pero con mucha menos toxicidad. Todo lo que hacemos en 9 ciclos, 6 ciclos, 12 ciclos es porque hemos hecho estudios, por ejemplo, el primer estudio clínico en el que yo participé cuando estaba en el 12 de octubre, cuando hacía la residencia, fue el estudio de Atlas, que era un estudio que decía, ¿qué es mejor dar monoterapia, tamoxifeno, 5 o 10 años? El estudio Atlas llegó a la conclusión de que había una pequeña diferencia a favor de dar 10 años de hormonoterapia en determinado grupo de enfermos. Pues ahí se estaba comparando 5 entre 10. Pues cuando se llegó a la conclusión de que el 10 era un poquito mejor es porque esos 10 años mejoraban y no aportaban más efectos. Pero siempre viene con ensayo clínico. Y hay veces que comparamos dar 12 ciclos o dar 6. Pues 6 hace lo mismo, pero tiene menos efectos. Pero sí, parece un número mágico para que no lo sea. Pues voy a poner 6 o voy a poner 12. Y te dice la paciente, pues a mí 12 me parecen muchos. Digo, pues esto tiene un ensayo clínico y son 12, que a lo mejor no llegamos a 12. Pero cuando más nos acerquemos a ese número mágico, quiere decir que más posibilidades hay de que nos acercamos a los resultados de ese estudio que valida el tratamiento que estamos haciendo. Pero que es verdad que parece que pues hoy me he levantado con ganas y hoy a todos mis pacientes 12 tipos. Pues no. Hay mucha gente. Muy bien. Bueno, muchas gracias.